Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Baran le dice que Dylan lo denunció, se enoja mucho y después de que el señor Kudret dice que no es lo que usted hizo, Baran toma su mano y lo lleva adentro. Arun vuelve a cenar a casa de Cebrille. Jasmine y Arun van juntas a la cocina para preparar la ensalada. Baran intenta controlar su ira después de llevar a Dylan a su estudio. Pero no puede soportarlo más y comienza a gritarle a Dylan, diciéndole: he estado planeando cómo presionar a este hombre durante un mes y no he podido enseñarte que no debo actuar de acuerdo con tus reglas, tus deseos. Dylan sale de la habitación, diciendo que estaba muy asustado y que no podía poner a Baran en ese riesgo. Tal vez habría derramamiento de sangre, hice lo correcto. Baran tira las cosas sobre la mesa con ira. Mientras Zebair, junto con Frad y Hassan, se animan porque el envío está muy cerca. Frad dice que no puede soportar esperar más. Zebair dice: ¿nos hemos vuelto tan fuertes? Baran no debería oponerse. Justo cuando estaban a punto de salir de la habitación para volver al trabajo, Frad recibe la noticia de que se ha informado del envío. Zebair y Hassan se enojan mucho y dicen que es fácil hacer que alguien que interfiere en nuestro trabajo se arrepienta. Cuando Baran le cuenta a Sabia lo que pasó, Sabia dice que fue muy malo, Dylan está en peligro. Zebair nunca debería enterarse de lo que informó. Entonces Baran dice que deberíamos hacer planes para el nuevo envío. La señora Sabia también intenta explicarle a Dylan que Baran tiene razón y que debe confiar en ella. Le dice a Dylan que Zebair es muy peligroso y le dice que se mantenga alejado de él nuevamente. Dylan se siente muy mal y sale de la habitación de Sabia deseándole buenas noches. Mientras preparan la ensalada, Arun y Jasmine intentan agregar cosas que les gustan a cada uno. Suena el teléfono de Arun, es Selma, y cuando Arun sale de la cocina para hablar, Jasmine pregunta: ¿a qué llama a esta hora? Barancian recuerda lo que pasó cuando fue secuestrado. Luego se dice a sí mismo: Zebair, lastimaste tanto a mis seres queridos que lo pagarás sin importar el costo. Mientras tanto, Dylan se acerca a él y le dice: Baran, ¿eres consciente de lo que hiciste? Ahora eres el objetivo de Zebair, bien por ti. Cuando se enoja, Dylan dice: ya éramos su objetivo. Hablan y discuten nuevamente por los mismos motivos. Baran te advierte que no actuarás sin mi conocimiento de ahora en adelante. Cuando Dylan Baran se va, siempre murmura para sí mismo: tienes razón, ¿no? Cuando Cebrille elogia la ensalada y dice: realmente eres un maestro en esto, ambos dicen buen provecho al mismo tiempo. Llega un mensaje al teléfono de Arun y Jasmine pregunta quién envió el vídeo del gato. Cuando Arun dice que se lo enviará a un amigo: puedo enviártelo a ti también si quieres. Jasmine dice que lo envíes y tal vez yo también me reiré un poco. Baran le lleva leche a Dylan, pero cuando Dylan no quiere beberla, la bebe pensando que tal vez el bebé la quiera. Dylan encuentra algo en cada palabra de Baran y discuten, luego Dylan dice buenas noches. Se da vuelta y se va a la cama. Si bien Baran no puede soportarlo y se cubre, él y Dylan sostienen la cubierta al mismo tiempo y se miran. Se despiertan cara a cara por la mañana y se alejan en cuanto se dan cuenta. Jasmine se molesta con quien habló Arun y se enoja consigo misma por no poder dormir. Arun llega y se va, incapaz de entender las tonterías de Jasmine. Cuando Baran y Dylan se acercan a la mesa del desayuno, la señora Azade pregunta por el bienestar de Dylan y dice que no tiene apetito. Baran dice: no te preocupes, abuela, te estaré vigilando. Frad y Gul son los últimos en llegar a la mesa del desayuno. Y cuando Frad pregunta por qué todos tienen la cara tan baja, Baran los mira. Después de que Frad se sienta, Baran se levanta y se va, y Dylan y Gul se miran. Cuando la señora Azade dice que ya no queda paz ni bienestar, juro que no nos ha tocado el mal de ojo. Hassan responde: sí, madre. Su padre llama a Zebair y lo regaña por no poder hacer este trabajo. Su padre dice que si fallas esta vez te quemaré a ti, no a tu mano, y cuelga el teléfono. Hassan está muy contento de que Frad empiece a hacer el mal. Mientras el señor Kudret y Baran hablan en la puerta diciendo que tenemos que encontrar al topo entre nosotros y que he puesto gente detrás de Zebair, Hassan por un lado y Frad por el otro intentan escuchar.
Después de que Baran entra, el señor Kudret hace contacto visual con Hassan y se dice a sí mismo: sé que saldrás de esta. Mientras Dylan y Gul hablan sobre si deberían salir a cenar para arreglar las cosas entre Frat y Baran, la señora Azade los escucha y le gusta mucho. Mientras Dylan sale de la cocina para cuidar de mi madre, la señora Azade entra a la cocina para facilitar la entrada de las damas. Cuando Dylan llega al estudio de Baran, lo escucha hablando con Sabian antes de entrar. Mientras hablan de qué y cómo hará Zebair, dicen que Dylan cometió un gran error y Dylan se enoja consigo mismo diciendo: creo que arruiné todo, Dios mío. ¿Qué hice? Cuando Baran habla con el comisionado y le dice que quiere que lo que Dylan informó se mantenga en secreto, Dylan dice: arruiné todo, pero él todavía piensa en mí. La señora Baran y Sabia quieren tener mucho cuidado y terminar este trabajo. En el momento en que Zebair se encuentra con Sabian, el invitado espera y Kudret Bey los sigue en secreto con el poeta. Veamos quiénes son estos chacales que contratas, Hassan. Cuando aparezcas ante mí, déjame verte. ¿Entonces quién te quitará de mí? Ve a Frat y se pregunta cómo puede pasar esto, Frat. Cuando Zebair le dice a Frat que llega tarde, Frat dice que tenía que asegurarse de que no me siguieran. Cuando Zebair dice que ha organizado el nuevo envío pero que no está seguro del momento, se dice el señor Kudret, Frat se enoja mucho y sus ojos se llenan de lágrimas, diciendo: no es seguro. No hay nada en el comercio, pero si no confías en mí, eso es diferente. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.